Materia Premium TV. Materia Premium TV. MP Comunicación. Bien, como hemos anunciado en nuestra entrevista premium de la semana, nos acompaña el economista, catedrático y conferencista, licenciado Fausto Herrera Catalino. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por su gentil invitación. Estamos a su plena disposición. Bien, Fausto Herrera Catalino, que en el día de ayer dictó una conferencia magistral sobre la vida y obra del doctor Peña Gómez. ¿Quién es Fausto Herrera Catalino? Yo soy un ciudadano dominicano que nací en el Distrito Nacional. Mis padres vivían en esa ocasión en el barrio de Guachupita. Y mi madre es la señora Pascuala Catalino, mi padre fue el señor Agustín Herrera, oriundo de La Victoria y Villamella. Bien, dijimos que tendríamos llamadas, pero vamos a empezar, vamos a pedir a los amigos televidentes de aquí del mundo que por favor nos den un poquito de desarrollo de la entrevista para que luego entonces empecemos con algunas llamadas a nuestro hermano Fausto Herrera Catalino. Fausto, Peña Gómez, el doctor Peña Gómez, nace en 1937, ¿verdad que sí? Sí, un día 6 de marzo. Mañana cumpliría 84 años de edad si estuviera vivo. ¿Qué pasó en la infancia del doctor Peña Gómez? Bueno, Peña Gómez fue un ser que nació parecido a Moisés. Sus padres, campesinos, residentes de Valverde Mao, del cruce de Guayacanes, coincidió su nacimiento con la disposición del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina de aplicar la masacre del Perejil. Eso masacre consistió en la frontera, todos aquellos que no pudieran pronunciar bien esa palabra eran sencillamente eliminados. Sus padres tuvieron que estaban perseguidos como todos los demás residentes por el color de su piel y tuvieron que irse a Haití. En esa ocasión Peña Gómez solo tenía 7 meses de nacido. Quedó en manos de una prima que apenas también tenía 12 años, era menor de edad. Y esta trató de salvarle la vida y lo ocultó en un bosque de Mao, y por providencia del destino, otra campesina que acababa de dar a luz y estaba amamantando a su niño, lo oyó a los gritos de este niño y lo descubrió donde estaba escondido. De allí lo extrajo, se lo llevó para su casa y lo amamantó junto a su hijo. Eso salva a José Francisco Peña Gómez de no perecer en ese lugar. Pero continúa su vía crucis. Esa señora, esa madre abnegada, prodigiosa por demás, sintió la persecución y la presión, y para salvar al niño prefirió entregarlo a uno de los señores, apellido Torres, de allá, que era un prominente de esa área y que el niño estaría mejor protegido. Este lo recibió y lo mantuvo durante varias semanas, hasta que llegó a los padres que definitivamente lo adoptaron, que fue la familia Peña Gómez. Esa familia lo declaró el 3
de marzo de 1939, 2 años después de haber nacido. Ya era una declaración tardía. Pero Peña Gómez, a partir de ahí, tenía ya un hogar, y es bueno que se sepa que él tenía un único hermano, tiene porque está vivo, de nombre Domingo, que lo crió otra familia que lo adoptó. Pero cuando ocurrió eso, él tenía 2 años, era mayor que Peña Gómez. Bien, podemos decir, disculpa que le interrumpa, que desde el momento en que nació tuvo una infancia difícil, vamos a decir. Pero en cuanto a su trayectoria política, licenciado, no tuve el placer de presenciar su trayectoria política, porque ya hace un tiempo que falleció, pero sí en los archivos, sí en las documentaciones, Sí. Y me parece un líder político que sufrió ataques por discriminación, a pesar de ser un hombre intelectual súper inteligente y líder de masas. ¿Qué entiende usted que fueron los factores que no permitieron que el doctor José Francisco Peña Gómez pudiera llegar a gobernar? Sí, unos segundos para precisar un detalle que yo expliqué ayer. Peña Gómez fue un perseguido por la injusticia de su raza y de su origen social. Y todo eso le transcurrió hasta que falleció, e incluso su memoria todavía no se le reconoce. En cuanto a la pregunta que usted hace, debo decir que el doctor Peña Gómez, producto de que tuvo que vencer todos los obstáculos, y en una ocasión me manifestó a mí, Fausto, las cosas que otros logran en un paso a mí me cuestan 5. Yo he tenido que luchar más que mucha gente. En una conversación personal. Y ese Peña Gómez era un hombre que devoraba libros, devoraba los libros, no lo estudiaba, lo devoraba. Vivía estudiando toda su vida. Pudo lograr aprender más de 5 idiomas y escribirlo. Leía la Biblia en 7 idiomas y se graduó. Primero empezó siendo profesor, porque él fue tomado para que alfabetizara a aquellos, y profesor de primaria, y llegó a ser profesor en la casa de la familia Bogar, que ya tenían un nivel de terrateniente de Valverde Mao. Ahí es que él puede lograr tener una biblioteca a su disposición, donde esta persona, por el nivel acaudalado que tenían todas las obras de los autores clásicos, y Peña la pudo leer. Entonces, con esa voluntad y esa inteligencia que fue desarrollada al calor, como se templaba el acero, al fuego, Peña Gómez logró convertirse en su adultez en un hombre con unos conocimientos por encima del medio común. Así es que él llega, así es que cuando llega el PRD, la comisión del PRD a República Dominicana, un 5 de julio de 1961, Peña Gómez, con las inquietudes revolucionarias que tenía en su propio nacimiento, Peña Gómez fue y se presentó ante Ángel Miolán y le dijo: señor Miolán, yo me llamo José Francisco Peña Gómez, soy profesor y locutor y quiero integrarme al partido. Ángel Miolán lo vio, era un jovenzuelo, larguirucho, tenía 20 y tantos años, y lo acogió. Y Ángel Miolán dijo: ese muchacho va a llegar a lejos, va a ser un gran hombre, un gran líder. Y esa frase se cumplió al poco tiempo. Peña Gómez, después de ahí, es en la primera convención del PRD, estamos hablando del año de 1963, 62, 63, antes de que Juan Bosch fuera electo presidente, Peña Gómez es designado o electo secretario nacional de prensa y propaganda del PRD.
Y desde esa posición es que él se desarrolla, y por eso es que cuando derrocan al gobierno de Juan Bosch 7 meses después, él queda aquí en el país porque Juan Bosch tuvo que irse al exilio y una gran parte de los dirigentes, y él dirigía el programa Tribuna Democrática desde la radio comercial, y era de ahí donde se orientaba al pueblo, y él fue que dirigió la conspiración que derrocó el gobierno de don Henry Cabral y los triunviratos que desplazaron a Juan Bosch, la Unión Cívica y los remanentes trujillistas y una casta militar. Licenciado, con su anuencia, vamos a pedirle a los amigos televidentes que si quieren participar en este conversatorio que tenemos, puedan hacerlo. Ahí están los teléfonos en pantalla, pueden hacerlo a través de los números, Maridalia, que tenemos en pantalla. Así es. Y quien lo desee puede participar con nosotros en este conversatorio tan importante sobre la vida y obra del doctor Peña Gómez, que no llegó a la presidencia de la República por problemas básicos, y queremos, como el tiempo de televisión es tan corto, que usted nos dé unas puntualizaciones de las cosas importantes que impidieron su llegada a la presidencia. Sí, decía de manera rápida que Peña Gómez en ese cargo de prensa y propaganda es que le permite en 1965, que fue uno de los episodios clave de él, llamar al pueblo a la resistencia para restaurar la constitución de la república, la constitucionalidad, y es lo que lo catapulta como líder nacional. Entonces, Peña Gómez a partir de ahí ya era el líder principal de la oposición en el país, junto con Camaño y otros tantos, y la razón verdadera, entre otras, que obstruyeron la posibilidad de él ejercer la presidencia, no de ganarla, porque la ganó en 2 oportunidades. La ganó en 1994, cuando se hizo el fraude más desgarrador y colosal que se conoce y que fue comprobado, donde ganó, donde ahí se ocurrieron hechos como que en Higüey votó el doble de la población de habitantes que había. Hechos como eso ocurrieron en el 1994 y por eso no se pudo demostrar. Cuando Peña Gómez y el partido rechazan y se oponen a ese fraude, se provoca una crisis de consecuencia imprevisible, porque el país estaba fraccionado radicalmente en 2 posiciones, una mayoritaria, que era la que encabezaba Peña Gómez, y otra que era minoritaria en ese momento, pero que tenía el poder en sus manos, que era Joaquín Balaguer. Tenemos una llamada. Sí, saludos, buenas tardes. Hello. Hola, buenas tardes, República Dominicana. Sí, hello. Sí, le escuchamos. Adelante. Hello. Sí, le escuchamos, adelante. Hola. Hola. ¿De dónde nos Buenas habla? tardes. ¿De dónde Buenas nos habla? tardes, Sí, buenas. De Barcelona. Sí, desde Barcelona. Barcelona. Diga. Adelante. ¿Quién nos habla? Me llamo María Peña. Adelante, María, con tu pregunta. Con tu No inquietud. era mi pregunta. No, mi inquietud no era para decirle a este señor que eso de Peña Gómez, que yo nunca lo hubiera escuchado y que me ha llegado bastante hondo, que ha sido algo bastante profundo, de la forma a la cual él se crió y de la forma a la cual esa señora le amamantó y todo aquello. Así es. Pues gracias por su inquietud. Vamos a tomar otra llamada. Y gracias por sintonizarnos allá en Barcelona, España. Diferencia de hora. Sí. Perdona por el delay, porque es por la diferencia de hora y todo aquello. Pues gracias y buenas tardes. Sí, claro. Buenas tardes. Oiga, y el programa está muy bien, caballero. Gracias. Venga, buenas noches. Buenas. Tardes. Hello. Buenas. Sí, Sí. buenas tardes. ¿Quién nos habla? Sí. Programa muy interesante para felicitar al licenciado Herrera por esa tremenda posición que está haciendo el doctor Peña Gómez. Para mí, máximo líder de masa. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi
Mi nombre es Gilberto Peña. Muchas gracias, señor Gilberto Peña. Está felicitando la exponencia de nuestro invitado y agradeciendo también tu sintonía. Muchas gracias. Bueno, está ¿Tienes alguna que- está inquietud? internacional. Sí, quiero continuar con la parte medular de la respuesta. Gracias. Gracias. Sí, sí, adelante. Quiero continuar con la respuesta que es que tiene que ver. Decía que Peña Gómez ganó 2 veces las elecciones. En 1994, que hubo un fraude y que provocó el pacto por la democracia, que aclaro y quiero precisar la inquietud que hay. Ese pacto por la democracia viene a cuenta porque cuando se produce la crisis, el sector reformista, balaguerista, que encabezaban los sectores recalcitrantes, se negaban a admitir que perdieron las elecciones y se atrincheraron en los mandos militares que tenían en esa ocasión, entre otros Neyni Balseija y otros militares, Enrique Pérez y Pérez, entre otros, y otros militares. Esos se atrincheraron y el país estaba al borde de una nueva conflagración cívico-militar, parecida a la del 1965, a la que Peña le tenía, conocía porque fue el que la convocó y el que también la concluyó. Entonces, cuando Peña le presentaron el esquema, doctor Peña Gómez, estamos ante una situación que si el pueblo que está listo para reclamar su triunfo se lanza, habrán miles de muertos. Y él dijo, yo no quiero un derramamiento de sangre. Sí, buenas, perdón. Sí. Sí, buenas. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo? ¿Puede baja un poquito el volumen? Baja el del volumen televisor? de tu televisor, por favor. Este es un invitado que pasó un trabajo que un pueblo de viejo para él poder ser un hombre completo. Y al lado de Peña Gómez, puesto todo, quien le habla, entonces siempre veía a Catalina y su mamá siempre iba a partir de la avenida Independencia, ahí donde está la doctor Delgado, la doctor de educación que era, porque está. Y lo que está Banco Catalino diciendo, eso es una realidad que no le hace un ser humano como el corazón de José Francisco Peña Gómez, cuando ya y también tenía los pastores, pero cedía a una persona. Disculpa, hay un poco, disculpa, se le escucha con un poco de interferencia. Sí, gracias, Vuelvo a gracias. intentarlo, se le escucha con un poco de interferencia. Gracias por su llamada, Catalina, continúe. Y bien, entonces decía que ante la crisis que estaba presentada, el panorama que se presenta, un líder con la dimensión humana que siempre tuvo Peña Gómez, se daba cuenta de que la conflagración iba a ser demasiado grande. Él entendía que muchos dominicanos, para reclamar el derecho conquistado de ganar sus elecciones, iban a perecer. Y él dijo, yo no quiero derramamiento de sangre, busquémosle una solución política a este problema. Ahí surge Balaguer, que lo invita a discutir la situación, el presidente, y de una manera olímpica le plantea, bueno, doctor Peña Gómez, usted sacó más de 1 millón de votos, yo saqué más de 1 millón, esto es un empate técnico, vamos a dividir el mandato, 2 años usted y 2 años yo, pero como usted sabe, yo soy una persona muy mayor, yo tendría los primeros 2 años y usted los segundos 2. Bueno, esa fue la primera conversación. Peña Gómez se va y presenta el esquema a la dirección del partido. Él, en principio, estaba muy contento con la oferta porque le podía dar una salida al problema sin que se derramara sangre, que era lo que él no quería y lo que no quiso. Entonces, cuando llega al partido, ahí las posiciones eran divergentes. Unos estaban de acuerdo, pero la mayoría no estaba de acuerdo, no le tenían confianza al ofrecimiento que hizo el doctor Balaguer y entendían que era un engaño más de los tantos que él había hecho. Al efecto, Peña Gómez no, en una segunda conversación,
no aceptó la oferta y en cambio planteó un conjunto de enmiendas y propuestas, entre las que estaba la prohibición de la reelección, las elecciones en año y medio fue que se planteó al principio en el texto, aunque después se puso en 2, y yo voy a explicar el porqué, y el Consejo Nacional de la Magistratura, el voto de los dominicanos, la doble nacionalidad, etcétera. Todo eso lo planteó, que fueron la conquista. Entonces Peña Gómez prefirió esperar 2 años para ser presidente y no derramar la sangre de sus compueblanos y su gente dominicana. Pero eso no se comprendió. ¿Y por qué no se comprendió? Porque el acuerdo que estaba en borrador, escrito para la firma, cuando se iba a firmar en el Palacio Nacional, por detrás, los reformistas de la sombra, como lo decía Peña Gómez, y la cúpula del PLD modificaron, alteraron el contenido. Y el contenido decía que el porcentaje para ganar en primera vuelta era solo de 45% y 10 puntos de diferencia. O sea, que si el que ganaba tenía 10 puntos más de diferencia, ya ganaba. Pero no, ellos modificaron, alteraron sin ningún tipo de antelación y de manera oculta, y lo alteraron y le pusieron 50% más un voto. Eso es lo que impide que en el 96 Peña Gómez resultara electo presidente, porque Peña Gómez llegó a casi un 48% de los votos y solamente le faltó un mísero por ciento. Entonces, ¿qué ocurrió ahí, en ese punto? ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que un alto funcionario del Palacio, el consultor jurídico en ese momento, se acercó a Atuey de Camps, que era el secretario general, y dijo: Atuey, hay un problema, el texto no es igual que el que se acordó anoche. Dice Atuey: ¿cómo así? No, que hay una modificación en los porcentajes, un 50, díselo a Peña para que él lo sepa. Parece que en un momento Atuey le susurró a Peña la situación, pero Peña siguió adelante y dijo: yo gano las elecciones, el país quiere que yo gane las elecciones. Él sencillamente dijo: y hay que evitar que la sangre, y él firmó, Peña Gómez lo firmó. Con la modificación lo firmó aún con la enmienda, en su contra. Sí. En su contra. Catalino, usted sabe cómo es el tiempo de televisión. Queremos que en breve palabras nos diga con relación a la actividad que tiene la Fundación por los Herederos del Dr. Peña Gómez, que preside el señor Fernando Martínez González, para el día de mañana. Bueno, la Fundación tiene varias actividades, una fundamental, pero hay una que es la esencial, que se basa en el mausoleo que lleva su nombre, allá en el cementerio Cristo Redentor, y en ese sentido, eso es a partir de las 9 de la mañana. Va a estar una gran cantidad de personas, la Fundación va ahí el PRM, van ahí otras organizaciones, porque resulta que Peña Gómez es un líder que ha sido asumido por varias instituciones políticas y movimientos sociales, y es un líder que trasciende la frontera dominicana. Por tanto, todo el que tiene una identidad con su historia le hace ese tipo de tributo. Pero yo quiero llamar la atención sobre algo. Peña Gómez no luchó para recibir homenaje. Peña Gómez luchó para que su gente fuera reivindicada. Bien, muchas gracias, licenciado Catalino, por acompañarnos y por tan importantísima información para toda la familia y todas las personas que nos sintonizan. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Antes de finalizar, queremos agradecer la presencia de nuestro asesor general, nuestro mentor, la voz en off, don Tony Vicente, que ha estado
en el día de hoy aquí con nosotros calladito. No ha querido participar, pero el dueño de este asunto, Tony es el dueño de esto. Gracias, Catalino. Gracias a los amigos televidentes. Bueno. Será hasta la próxima semana, Canal 35 Sports Vision, Materia Premium TV. Nos veremos el viernes. MP Comunicación presentó Materia Premium TV. Sport Vision, Canal 35, un canal para todos los gustos.